José Antonio Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es una campaña claramente reñida, queda mucho tiempo, pero como estábamos comentando, y lo decía al inicio del programa, hay 7 estados indecisos que ahora dan ventaja a Donald Trump. ¿Por qué? Sí, bueno, son los estados donde se va a liberar la batalla electoral, ¿no? Eh, Puede ser, yo creo que queda todavía mucho tiempo, que será a partir del verano cuando realmente va a comenzar la verdadera contienda. Y sí, pues bueno, hay unas fluctuaciones. Trump, efectivamente, yo he estado mirando poco antes de entrar con vosotros, refrescando los datos porque salen realmente día a día, y en algunos estados indecisos parece que empieza a aventajar Donald Trump a Joe Biden, pero que puede ser por las expectativas económicas, pues sí puede tener una parte de importancia a la hora que los encuestados han tenido en decantarse por un u otro candidato. Pero de todas formas, estamos hablando más que nada de expectativas. La economía de Estados Unidos, hombre, pues es cierto, por ejemplo, que la inflación, pues en este último mes ha pasado del 3,15 en torno al 3,10, 3,15 que estaba el mes en febrero concretamente, ¿no? Pues ha pasado casi al 3,5, que ha subido un poco, pero no ha sido un gran ascenso. También las cifras del paro, pues han pasado de un 3,6 a un 3,9, pero no son de momento cifras económicas que puedan resultar catastróficas o nefastas para el actual presidente Joe Biden. Máximo por tomar la de la inflación simplemente, ¿no? Máximo cuando venimos el año pasado de una inflación en Estados Unidos que estuvo muy próxima al 5%. Es decir, la inflación va bajando poco a poco, ¿no? Y estas variaciones de inflación, no sé hasta qué punto, no lo he analizado ni he leído sobre hasta qué punto, pues todos los acontecimientos son cierto que son muy recientes, ¿no? Tanto desde la muerte de los cooperantes en Israel, como posteriormente pues todos los ataques tanto de Irán hacia Israel como de Israel hacia Irán han podido tener repercusión, ¿no? En cualquier caso, yo pienso que de momento ninguno de los dos contendientes está utilizando el tema de la economía en sus campañas, y especialmente Donald Trump no la está utilizando. Está utilizando otros argumentos, con lo que me hace sospechar que económicamente no le va tan mal al ciudadano medio, cuando Donald Trump, a no ser que sea una bala que guarde en la pistola, ¿no? Para el último tramo de campaña. Pero no es un argumento que esté utilizando Trump en su campaña electoral, con lo cual al ciudadano medio no le debe ir excesivamente mal en el apartado económico. El caso es que es verdad, José Antonio, que Wisconsin, Michigan, estados del cinturón industrial, son los que ahora mismo están indecisos. La política económica de Biden ahora mismo se ha centrado más en los servicios, en tratar de controlar la inflación y dejar ese trabajo a la Reserva Federal, a pesar de los subsidios, en atraer nuevas inversiones con esa ley de reducción contra la inflación. Pero parece que las Bidenomics, como las llegó a vender la Casa Blanca, no han funcionado como para convencer al votante de a pie, porque no está en una situación económicamente mal hablando, pero las perspectivas que tienen no son positivas. Eso sí, ahí sí estamos más de acuerdo, ¿no? Bueno, a ver, la indecisión de estados como los que me has citado es histórica. O sea, no es una indecisión que surja en estos momentos, sino que es una decisión histórica. Y cuando digo histórica no me estoy refiriendo exclusivamente a este periodo electoral, sino que son siempre los estados que sabemos que es donde se va a dirimir realmente la presidencia de los Estados Unidos. Podríamos haber metido Ohio, podríamos haber metido también Georgia, Pensilvania, los más fuertes, ¿no? Yo Florida, que también lo meten, yo Florida lo doy ya para los republicanos, yo Florida la doy republicana, y hay otros que se ha incorporado. Y efectivamente, tal vez el tema de la perspectiva que tenga pues es un poco incierto por el panorama económico que ha planteado el presidente Biden, ¿no? Los trazos gruesos, digámoslo, porque yo tengo interés en ver cuál es realmente su programa económico en la letra pequeña, y sí, pues hemos visto una subida de impuestos, pero siempre para las grandes fortunas. Hemos visto que este sí va a ser un tema electoral de primer orden, el tema de las energías, de las inversiones o no de inversiones en energías renovables por parte de la administración Biden versus inversiones en las energías tradicionales, que
qué será lo que defienda Donald Trump. Y entonces eso sí que tenemos ahí un debate económico que va a resultar interesante y veremos qué fuerza. Desde luego, yo creo que sí va a tener fuerza en la campaña. Ya he comentado también el de los impuestos y después por las inversiones en servicios, en que efectivamente Joe Biden en esa lucha, claro, para los americanos, lo citaba hace un momento, el año pasado termina, creo que era 4,91, 4,92% de inflación. Eso para Estados Unidos es mucho. Entonces, Biden sabe que ese es el punto flojo de la economía, no tanto el desempleo. El desempleo seguimos por debajo del 4%, es decir, el desempleo que tenemos con Biden es prácticamente el mismo. Incluso me atrevería a decir que alguna décima más baja que el que teníamos con Donald Trump, ¿no? Pero sí que la inflación preocupa a Joe Biden y sí que está luchando por mantener esa inflación a raya. El pesimismo de los ciudadanos en cuanto a política económica y gestión de Joe Biden parece que hace mirar más eso, sea desconfianza más del candidato que el del partido, porque con respecto de la opinión que tienen de los demócratas tampoco es mala. Sí, a ver, yo creo que estoy más de acuerdo con la expresión que has utilizado de desconfianza que de pesimismo, ¿no? Yo, particularmente, por supuesto, yo creo que se trata más de una desconfianza, de no tener muy claro por dónde van a ir esos aspectos, más que de pesimismo. O si prefieres, sino que por no utilizar tu palabra desconfianza, diría más de precaución, ¿no? Sería más. Pero yo, pesimismo como tal, tampoco lo aprecio ni tampoco puedo deducirlo de las cifras que podemos tener de eso. Hombre, por ejemplo, sí es cierto que incluso las previsiones de Estados Unidos de inflación para los próximos 3 años, me estoy refiriendo, son superiores a las de Europa casi por un punto. O sea, las previsiones en el 24, este año 24, 25, 26 en Europa, que están en torno al 3%, en Estados Unidos casi pueden alcanzar en torno al 4%. Pero que traducir eso en un pesimismo del ciudadano medio americano, yo no utilizaría ese adjetivo, ¿no? Yo sí diría desconfianza, precaución, sospecha incluso, pero no tanto pesimismo. Pero bueno, esa por supuesto es mi opinión, ¿no? ¿Y se cree, por lo tanto, si se desconfía de Biden, que Donald Trump pueda recuperar la economía? Porque entre 2016 y 2020 lo que hizo, y no había tantas crisis desatadas como las que desde 2020 hemos visto con la pandemia, la guerra de Ucrania o ahora la crisis en Oriente Medio, no hizo más que otra cosa que aumentar la deuda del país. Sí, probablemente, pero la deuda de Estados Unidos se aumenta considerablemente. Incluso hay yo he estado en alguna conferencia de algún gurú económico en Estados Unidos en que decía que cuidado el día que Estados Unidos no aumente la deuda, ¿no? Lo que puede suponer. Y después todo el tema de los conflictos bélicos, pues es muy importante y sobre todo en ese aumento de deuda, la parte del león, ¿no? De lo que ha supuesto el aumento de deuda, por ejemplo, en la época de Donald Trump, no fue precisamente los servicios, sino que fue la inversión armamentística, ¿no? Sobre todo la inversión en el ejército. Fue la gran inversión, ¿no? O el gran, tampoco voy a llamarle agujero, ¿no? La gran bolsa a la que va a parar ese aumento de deuda pública norteamericana. Claro. Más que en servicios o en el propio presupuesto federal. Claro, pero todo esto era antes de la guerra de Ucrania, era antes de tener que enviar ayuda a Zelensky o a Israel. Entonces, claro, ahí también está el asunto de la deuda va a tener que seguir aumentando porque el dinero tiene que seguir saliendo. Estados Unidos no quiere dejar tirados porque dice que así se lo está pidiendo el mundo ahora mismo los compromisos que tiene tanto en Tel Aviv como en Ucrania y con Taiwán también está diciendo que pueden empezar a haber tensiones. Sí, desde luego, que estábamos dejando fuera de la caución a Taiwán y también la han metido en este paquete de medidas. Lo que pasa es que toda la ayuda, a mí en estas últimas fechas lo que me ha llamado un poco la atención o me ha hecho pensar en cierta forma ha sido todo el debate que creo que es más fruto
particularmente del debate interno que están llevando los republicanos que de un debate realmente político en el sentido electoral. Y ha sido ese retraso y todos esos problemas que ha tenido el Congreso para aprobar las asignaciones de ayudas armamentísticas, como hemos dicho, fundamentalmente la gran parte se la va a llevar Ucrania. También a Israel, creo que no sé si era... perdón, no recuerdo si era hoy o ayer, en estos días, que decían además que iba a ser para, sobre todo, aumentar la capacidad defensiva de Israel, todo lo que es las cúpulas defensivas de hierro, las paredes de David, etcétera, y después Taiwán, que es el tercero que entra, ¿no? No he entendido muy bien, volviendo un poco a lo que estábamos comentando, por qué ese deterioro que ha sufrido y esa demora que ha sufrido en el Congreso las ayudas norteamericanas de 80.000 millones de dólares, ¿no? Que ya por fin se han aprobado y que realmente Ucrania la estaba reclamando. Eso sí se ha traducido en un incremento también por parte de la ayuda europea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que... Perdón, volviendo a lo que estaba diciendo, efectivamente esos gastos no existían anteriormente, pero sí es cierto que toda la modernización y todas las ayudas que Donald Trump dio en su mandato al ejército fueron muy superiores que las del gobierno Biden, sobre todo en los 2 primeros años de su mandato presidencial, ¿no? Ahora mismo, China, ¿qué importancia tiene en la campaña electoral? Porque la semana pasada, sí, la semana pasada anunciaba cómo triplicaba los aranceles contra el acero y el aluminio Biden. O sea que en campaña está el asunto. Sí, sí, eso desde luego. Ya creo que la última vez que hablamos, creo que ya estuvimos hablando precisamente del tema arancelario, ¿no? No me sorprende, tengo que decirte. Biden sí me sorprendió al principio de su legislatura, en el que pensaba que iba a haber una reconducción de las relaciones económicas con China, pero realmente no hubo... por una parte me sorprendió, pero por otra no, tengo que decirte al mismo tiempo, ¿no? Porque Estados Unidos nunca ha dado grandes bandazos en política exterior. Se trate de geopolítica o se trate de economía, de cualquiera de los dos, nunca ha dado grandes bandazos. Pero yo sí pensaba que Biden iba a dar un nuevo giro, o un nuevo enfoque, si se prefiere, o un nuevo ámbito de actuaciones con China, y no ha sido así, ¿no? Entonces, pues estas últimas actuaciones con los temas arancelarios no me han sorprendido mucho. Entraba perfectamente dentro de lo posible, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, el asunto de TikTok, el asunto del aborto, ¿crees que están teniendo una relevancia en clave nacional que puedan dirimir las elecciones o son anécdotas que vamos conociendo en este tiempo de pre-campaña? A ver, yo creo que el asunto del TikTok interesaría a otro ámbito y no exclusivamente de campaña, ¿no? Interesaría a un ámbito más de guerra comercial, en el sentido de dos potencias comerciales, como son China y Estados Unidos. A propósito, el otro día creo que tuve un error con vosotros, que no sé cómo comenté, o que dije que China tenía un PIB o algo así superior a Japón. No, quería decir que la economía china había superado a la economía japonesa. Fue un pequeño desliz que tuve, ¿no? Entonces enmarcaría un poco el tema de TikTok dentro de esa guerra comercial, en la que podemos también marcar el tema de los 4G y 5G. Eso por una parte. Centrándonos ahora ya en el tema de las elecciones norteamericanas, efectivamente creo que los grandes temas de debates en Estados Unidos, uno de ellos será el aborto, otro será los derechos de minorías de todo tipo, el tema de las energías renovables que hemos hablado antes y el tema de la migración. Creo que el aborto entra dentro de esos 4 o 5 temas que sí que van a condicionar muy mucho, que van a marcar lo que van a ser los temas fundamentales de la campaña electoral norteamericana, sobre todo a partir de agosto, y eso sí creo que será importante. Más que el tema del TikTok, que como digo, creo que entra dentro de otro ámbito o otra esfera de análisis y no necesariamente las elecciones presidenciales. O uno de los grandes temas, de los temas de debates, de los temas sustanciales que hará que las elecciones presidenciales se diriman
de uno u otro lado, aunque, bueno, mi teoría, si lo he escrito ya en algunos medios de comunicación, es que podemos encontrarnos ante unas elecciones presidenciales que a la postre no estoy restando importancia a estos asuntos, ¿de acuerdo? Que lo son, y he dicho que migración, energías, aborto, impuestos, etcétera, los vamos a tener ahí. Pero cada vez más esto se está perfilando como un plebiscito anti-Trump o pro-Trump. Si al final gana pro-Trump, pues Trump será presidente de los Estados Unidos, y si ganan los anti-Trump, pues será Joe Biden, ¿no? Y todos estos temas igual al final, pues no tengan o no resulten tan definitorios como realmente podrían resultar en cualquier otra campaña electoral. Pues con esto nos quedamos, Gurpegui. Un saludo y que tengas muy buena noche. Muy buena noche, un saludo para vosotros también. Hasta luego.